Estamos adentrándonos en el ser de la liturgia, en los temas teológicos fundamentales de la liturgia, de la mano del documento de liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Un documento que, aunque ha cumplido ya 60 años, tiene unas bases teológicas que siguen estando igualmente presentes, igualmente vigentes, que podemos conocerlas para poderlas vivir y así celebrar mejor. Y hoy nos vamos a centrar en cómo la liturgia tiene una dimensión eclesiológica, cómo la liturgia tiene una relación con la Iglesia. Claro que sí, porque la liturgia es la celebración de la Iglesia. Y vamos a ver qué significaría esto. Sacrosanctum Concilium, en su número 26, nos dice que las celebraciones litúrgicas pertenecen al cuerpo de la Iglesia, influyen en el cuerpo de la Iglesia y manifiestan a la Iglesia. Estos tres verbos, que la liturgia pertenece, que la liturgia influye, que la liturgia manifiesta a la Iglesia, son claves para descubrir esta dimensión eclesiológica de la celebración. En primer lugar, decimos que la liturgia pertenece a la Iglesia. Nosotros podemos rezar de muchas maneras. Cada uno es libre de hacerlo. Puede tener su oración personal de la manera que él se la quiera configurar, de una manera más espontánea o de una manera más dirigida, de mil formas. Pero la Iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, tiene una oración organizada, una oración establecida, una oración propia. Y esta oración es la liturgia de la Iglesia. Y en cuanto tal, la liturgia pertenece a la Iglesia, porque es la Iglesia la que la organiza. Cuando yo me siento a rezar y lo hago por mi cuenta como yo quiero, puedo hacer lo que en ese momento me apetezca más. Cuando yo estoy haciendo la liturgia, celebrando la liturgia, no es algo mío, es algo de la Iglesia, pertenece a la Iglesia. Por eso, en la liturgia tenemos una celebración organizada, establecida por la Iglesia. En este caso, es una celebración establecida y organizada por el Departamento de Liturgia de la Iglesia, que está en Roma, que es el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Este departamento, en nombre del Papa, se encarga de regular, de organizar la liturgia de la Iglesia. De tal manera que yo puedo ir a una celebración litúrgica en Australia, en Perú, en Canadá, en el Congo o en Noruega, y será prácticamente semejante. Vamos a misa un domingo y escuchamos las mismas lecturas, porque somos el pueblo de Dios que está celebrando unido. La Iglesia es la propietaria de la liturgia, es aquella que tiene la liturgia y por tanto la que lo regula. Esto no significa una uniformidad al 100%. La Iglesia tiene los libros para celebrar la liturgia que los ha preparado la Iglesia para todo el mundo, pero luego esos propios libros permiten que se hagan adaptaciones a nivel nacional, que las conferencias episcopales puedan hacer las adaptaciones a elementos de su propia cultura o de su propia manera de entender o de su propia idiosincrasia. Y así puede haber esta que se llama inculturación o adaptación propia para un país. También la liturgia, hay cosas que deja en manos del obispo. No todo está regulado, hay cosas que el obispo a su juicio puede determinar para su propia diócesis. Y finalmente también hay cosas que la liturgia deja en manos del sacerdote que va a presidir la celebración. Él puede poner sus matices o elegir diferentes cosas. Por tanto, que la liturgia pertenezca a la Iglesia, que la liturgia sea de la Iglesia, no significa un uniformismo al 100%, sino que estamos unidos, pero con la flexibilidad que nos permite la propia liturgia. Y decimos así que, en primer lugar, la liturgia pertenece a la Iglesia.
En segundo lugar, decimos que la liturgia influye en la Iglesia. ¿Qué significa que la liturgia influye en la Iglesia? Las celebraciones litúrgicas están destinadas al pueblo de Dios. Así, cuando la Iglesia quiere aumentar el número de sus miembros, tiene como propio el bautismo. Y así, por medio de una celebración litúrgica, aumenta el número de los hijos de Dios, aumenta el número de los fieles. Por medio de una celebración podemos decir que se influye en la Iglesia, que es la celebración del bautismo. Cuando alguien por el pecado se aparta de la comunidad, es restituido a la comunión con la Iglesia por medio del sacramento de la penitencia. Por tanto, podemos decir que la liturgia está influyendo en el cuerpo de la Iglesia. Cuando los miembros de la Iglesia quieren crecer espiritualmente, se quieren alimentar espiritualmente, tenemos la Eucaristía, donde recibimos al propio Cristo como cuerpo, con su cuerpo y con su sangre. Cuando algún miembro de la comunidad está débil, está enfermo, por medio de un sacramento también le ponemos en contacto con este Cristo que sufre y que quiere transmitirle su apoyo, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la liturgia influye en la Iglesia. Y en tercer lugar decimos que la liturgia manifiesta la Iglesia. Cuando uno quiere ver la Iglesia, no tiene que ir a los obispados, al lugar donde están los organismos que dirigen una diócesis, por ejemplo. Cuando uno quiere ver la Iglesia, tiene que dirigirse a una celebración. Decimos que en la celebración litúrgica presidida por el obispo, rodeada de sus sacerdotes, de sus presbíteros y con la participación del pueblo, es la mejor manifestación de la Iglesia. Así lo dirá Sacrosanctum Concilium. La máxima, la mejor manifestación de la Iglesia, la mejor visibilización de la Iglesia es el pueblo reunido en torno a su obispo, también con sus presbíteros y sus demás ministros, a poder ser, dice, en la iglesia catedral, en la iglesia del obispo, el pueblo reunido que está celebrando el acontecimiento máximo, que es la muerte y la resurrección de Cristo, la actualización de la muerte y la resurrección de Cristo. Por tanto, si queremos ver la Iglesia, iremos a una celebración. Por eso decimos que la celebración manifiesta a la Iglesia, que la celebración visibiliza a la Iglesia, de tal manera que la liturgia puede ser considerada desde este aspecto eclesiológico, desde esta dimensión eclesiológica. La liturgia que pertenece a la Iglesia, la liturgia que influye en la Iglesia, la liturgia que manifiesta a la Iglesia. Tengamos en cuenta que esta Iglesia que celebra es una Iglesia que está unificada por el bautismo. En la Iglesia todos los miembros son iguales. En la Iglesia no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Todos somos hermanos, todos somos bautizados. Y esto se da en la propia celebración. En la celebración no hay distinción de personas. La única distinción será la que se da por la función o el servicio que ejerce cada uno en la liturgia. Pero la asamblea litúrgica es una asamblea unificada, una asamblea que no tiene esa distinción, porque lo que nos une a todos es el bautismo. Y así vemos cómo la Iglesia es la que celebra. Y por eso la Iglesia que celebra ha querido que todos sus miembros, que todos sus fieles vivan mejor las celebraciones. Y por eso la Iglesia nos regaló este espléndido documento que es Sacrosanctum Concilium, un documento que nos asentó las bases teológicas de la liturgia para que pudiéramos vivir mejor nuestras celebraciones. Un documento que no se está haciendo viejo a pesar de que pasen los años. Y así lo hemos visto a lo largo de estos distintos capítulos en los que nos hemos podido adentrar en sus temas fundamentales. ¿Podrían quedar más temas? Claro que sí, pero está en que cada uno de vosotros pueda ir al propio documento y leerlo, y así ampliar los conocimientos de la Constitución Conciliar sobre liturgia Sacrosanctum Concilium.